Primero que todo, agradecer a los organizadores, a Karen, a Yanina, a Aníbal, por esta segunda invitación. Estoy muy contento de estar acá, así que ojalá que podamos conversar un rato sobre el tema del esoterismo en el amor y en el cuerpo. Originalmente la ponencia estaba pensada para 1 hora, pero yo creo que hay que ser bien respetuoso con el tiempo de ustedes. Estamos más de 40 minutos atrasados, entonces voy a hacer algo mucho más cortito de lo que tenía pensado y así también dejar un poquito para el diálogo, que yo creo que siempre es la parte como más interesante, ¿no? Si se me desestructura un poco la presentación al tratar de comprimirla, ustedes me van comprendiendo. Cuando uno piensa en la temática del amor y el cuerpo, desde el punto de vista de la psicología profunda, se denomina psicología profunda a psicología que contempla lo inconsciente, es bien interesante pensar que Jung postulaba de que el amor es el único concepto que no tiene opuesto. Es decir, que el amor es un concepto integrativo. Dentro de él cabe el odio, la venganza, la atracción. El amor como eros. Y el cuerpo como una prolongación de la afectividad, donde probablemente se va a alojar uno de los conceptos más importantes de la psicología clínica, que es el concepto del apego. Amor, cuerpo, apego. Apego en sentido psicológico, no en sentido cotidiano. No se trata de tener a los niñitos todo el día cerca haciéndoles cariño, ¿no? Eso en realidad forma un mal apego. El apego es la capacidad que tiene la madre o el padre en su función materna de regular al niño cuando éste está alterado. Si la mamá es capaz de provocar esa regulación, el niño va generando un buen apego. ¿Cómo se observa un buen apego? Porque las personas con buen apego son capaces de explorar, de alejarse, manteniendo el vínculo, ¿no? Entonces es un poquito al revés de cómo se entiende. Y eso tiene que ver directamente con una experiencia amorosa y corporal. Si uno va al campo y ve la vaquita, el ternero tiene la cabeza pegada, ¿no?, al lomo de la mamá vaca, ¿no? Hay una cosa que es física, ¿no? Entonces la propuesta va a ser que pensemos desde la psicología analítica, que es el nombre que Carl Gustav Jung le dio a su psicología para diferenciarla del psicoanálisis. Ahí tienen una foto a su derecha sentado con un bastón y un cigarro, un puro. Está Freud, ¿no? Él murió de cáncer en la boca, ¿no? Cáncer en la mandíbula. Los psicoanalistas dicen de tanto hablar, ¿no? Y a su izquierda sentado está Jung, en esta relación homoerótica y de tanta atracción que hubo entre ambos. Y a mí me parece también bastante importante señalar a quien está parado a la izquierda, Ferenczi, que va a ser justamente un psicólogo que va a desarrollar mucho el tema del apego, de lo amoroso, y que hoy en día es lo que se conoce como psicología intersubjetiva o psicoanálisis relacional, que es que pongamos a pensar que en realidad se trata de no solamente chequear lo que ocurre en mi mundo interno, sino de chequear de que mi mundo interno está en directa relación con lo que está pasando en el vínculo con los otros, ¿no? Y eso incluso a nivel corporal. Mi cuerpo tiene reacciones fisiológicas que responden a tu corporalidad. Nuestros cuerpos hablan. En clínica, las transferencias y las contratransferencias, lo que le va pasando al paciente y al terapeuta entre ellos, no solamente es algo emocional, también es algo corporal. Hay pacientes que provocan unas ciertas
sensaciones corporales distintas a otros. Hay pacientes que dejan súper ansiosos y después hay que salir a correr. Y para evitar este mundo de hombres, planteado por hombres y resumido por hombres, siempre recordar a la que está entre medio de Jung y Freud, Sabina Spielrein, amante de Jung. Sabina, una mujer extraordinaria, la primera que va a plantear la posibilidad del psicoanálisis en niños. Tiene una muerte trágica en Rusia, en una iglesia, en el medio de una guerra. Y a mí el aporte que me parece más interesante, del cual Freud se negó, pero hoy en día es algo absolutamente aceptado, es que en ese tiempo básicamente el psicoanálisis era una división entre eros, lo vamos a ver, y tánatos, pulsión de vida, ¿no? Algo que se aúna y que crea nuevas complejidades, y tánatos, separación, desvinculación, ¿no? Pulsión de muerte. Y Freud, el viejo Freud, pensaba que la pulsión de eros es donde se alojaba la sexualidad. Y Sabina va a decir, caballero, yo creo que el sexo también tiene tánatos, ¿no? Hay una sexualidad con pulsión de muerte. Freud no lo aceptó, pero hoy día eso es parte obvia de la psicología profunda. Y voy a ver cómo me va el tiempo, pero vamos a tratar de alojar algunas concepciones de qué tiene que ver el mito del eros con el fenómeno de la depresión. Somos una sociedad evidentemente deprimida, para ver si logramos por un momento como rescatar qué está en lo profundo de este arquetipo, qué está queriendo decir el mito de Eros, qué está queriendo decir el fenómeno depresivo sobre una parte de lo que denominamos inconsciente colectivo, ¿no? Vamos a tratar de postular de que hay algo más profundo que se expresa a través del Eros y que se expresa a través de la depresión. Vamos a ver si resulta. Bueno, entonces tomémonos unos minutos y les cuento el mito de Eros, que a diferencia de casi todos los mitos del mundo griego tiene un final feliz, así que no se preocupen, porque en la mitología griega está atravesada por la idea de lo trágico, ¿no? La tragedia como la caída luciferina, ¿no? El sinsentido, la ausencia de la silla, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad neurótica del sentido. Choco el auto, lo que pasa es que esto fue mejor porque siempre buscando neuróticamente el sentido, ¿no? Porque le tememos espantosamente a lo trágico. La mitología griega tiene mucho que aportar al respecto, pero eso es harina de otro costal, porque hoy día vamos a ver un mito preñado de sentido. Érase una vez una doncella llamada Psique, que ya a alguno tiene que llamar la atención porque hace referencia a lo psíquico. Cada uno tiene una psique, ¿no? Es un mito directamente relacionado con la psicología, ¿no? Y está Psique, a su derecha está Afrodita y Eros, el dios Eros. Afrodita es madre de Eros, ¿no? Entonces este perfectamente es el mito de los enamorados y la suegra. Entonces, érase una vez una doncella bella, 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 que se llamaba Psique, pero que tenía esta cosa aún inmadura, y ella una vez va al oráculo, al igual que lo va a hacer grandes héroes del mundo griego, ¿no? Como Edipo, y va a escuchar su destino, y su destino va a ser que tiene que ir a un acantilado a esperar que un terrible monstruo venga y la arroje. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde vivía la Psique era tan bella ella que el pueblo la empezó como a rendir culto en vez de rendírselo a Afrodita, la diosa de la belleza. Y los dioses necesitan el reconocimiento del ser humano.
Por lo tanto, Afrodita, enojada por esta pérdida de atención, manda a su hijo Eros a que se haga cargo de Psique. Por eso es que Psique, cuando va al oráculo, escucha cuál es su destino. Y esta Psique, ahí está Afrodita, ¿no? Y ahí está Eros, que, atención, todavía no es este Cupido, esta guagua romana media híbrida y media rara, sino que todavía en el mundo griego lo masculino está posicionado del Eros. Todavía no hay esta disociación entre el hombre y el Eros, ¿no? Que es muy representativo de Cupido. Entonces, la Psique va a ir a este acantilado y va a venir Eros volando con sus flechas que tienen puntas con un líquido especial que cuando alguien las recibe se enamora de lo primero que ve. Y atención, como que Eros va bajando y como que se tupe, como decimos los chilenos, ¿no? Y se pincha con una de sus flechas. Ojo, el mundo griego, la mitología griega está llena de accidentes. Repito, no todo tiene sentido, hay cosas que pasan, ¿no? Fue un accidente, iba a otra cosa, se pincha, lo primero que ve es a la doncella y se enamora. Entonces, en vez de arrojarla al acantilado, la toma y se la lleva a su palacio. Pero sí que no ha visto al dios, ¿no? Los seres humanos no vemos a los dioses. Esto es un proceso invisible. Entonces hay dos reglas. Eros le ofrece a vivir en el palacio, de noche va a venir, van a alojar en el mismo lecho, pero de día él se va a ir y la Psique no puede ver a Eros, ¿no? Esta es todavía una Psique joven, es una Psique inmadura. Fíjense cómo va aceptando todo lo que le dicen, ¿no? Psique acepta, no está mal vivir de pasar de que te va a raptar un monstruo a vivir en un palacio. Ok. Y entonces de noche están juntos, no lo ve, y de día Eros siempre se va. Pero Psique empieza a extrañar a sus hermanas y le pide a Eros que si pueden ir a visitarlas. Eros se niega, piensa que es una mala idea, pero como está enamorado, accede. Y las hermanas, cuando van a ver y ven el palacio, ¿no?, les entra la envidia, ¿no?, y le empiezan a decir cosas así que, oye, ¿y quién es el dueño de esto? ¿Y no se deja ver? ¿Y no será un monstruo? ¿Con quién te estás acostando? Le meten el bichito, ¿no? Entonces sí que no se aguanta, fíjense todavía en una cosa como muy influenciable. Y una noche, luego de un momento romántico, toma una lámpara con aceite hirviendo y alumbra a quien está a su lado. Y, oh, sorpresa, el Dios del amor, ¿no? El amor. El amor, no el amor solamente en sentido amoroso, el amor sin opuestos, donde están todas las emociones. Pero para su mala suerte, una gota de aceite hirviendo se resbala de la lámpara y quema al dios. Eros se despierta, enojadísimo, y se va, ¿no? Y aquí, atención, hay un vuelco en el relato, porque Psique se empieza a quedar sin Eros. ¿Qué es lo que le pasa a una Psique cuando se queda sin amor? Y la Psique como que se empieza a deprimir. Extraña profundamente al Dios, no sabe a quién pedirle ayuda y recurre a la única persona que en ese momento puede, Afrodita, la suegra, ¿no? ¿A quién más? ¿No? Bueno. Y Afrodita como que la mira como bastante en menos
y le entrega un número, me parece que son 7 pruebas imposibles de realizar, y le dice, si logras pasar por todas estas pruebas, yo voy a hablar con mi hijo y vamos a solucionar el tema, ¿no? Y este es el momento principal del mito, porque sí que frente a cada prueba imposible, ¿no? Como que siempre siente que no puede. Y lo que empieza a hacer es que se desvitaliza. Como que no lo intenta, se queda. Y va a ser la naturaleza la que siempre la va a estar ayudando a que ella pueda cumplir cada una de estas proezas. Pero frente a cada nueva proeza, sí que se comporta desvitalizadamente, deprimidamente. La última y la más difícil de las tareas es que tiene que ir al mundo del Hades, al mundo de los muertos. Ustedes saben que quien entra al Hades no regresa. Hay ciertas excepciones, como Hermes, como Perséfone, ¿no? Pero generalmente uno queda atrapado en el mundo de los muertos. Entonces sí que va a llevar 2 monedas, por eso se ponían 2 monedas en los antiguos héroes, porque es una para la ida, para el barquero Caronte, y otra para el regreso. Si vas con una sola moneda no tienes cómo pagar la vuelta. Entonces entra en el inframundo, le paga a Caronte, imagínensela navegando por el río Estigia, el río del olvido. La muerte es ausencia de memoria. Quien no recuerda está semi-muerto. Tanta película de zombies que andan dando vuelta. Se baja de la embarcación, entra en el Hades y tiene que recoger un pequeño cofre que sin abrir tiene que llevárselo a Afrodita. Pero en último momento, ¿no? Dice, no vaya a ser, esto lo cuento yo, por favor, no vaya a ser que aquí hay unos polvos bonitos para estucarme. Abre el cofre, sale un polvo y se duerme, ¿no? Dormida en el Hades, dormida en la muerte, ¿no? La relación eterna entre el sueño y la muerte. Lo más cercano que tenemos de morir es estar soñando. Se queda dormida en el Hades. Y ahí sí, Eros se va a compadecer, va a mandar a sus querubines, que la van a levantar del mundo de los muertos, la van a ascender hacia el Olimpo, ¿no? Es muy bonita esta imagen de el Eros humanizado en el sujeto. Jung va a llamar eso alma. Cuando el Eros entra en una persona es el alma que te eleva. La experiencia del alma es una experiencia de ascenso, contraria a la experiencia trágica, ¿no? La psique va a ascender luego de tanto haber caído. Va a haber un matrimonio en el Olimpo, ¿no? Es como lo inconsciente personal relacionado con los dioses de lo colectivo. Y Psique y Eros van a quedar juntos, ¿no? Al final Fénix yo se los había prometido. Entonces, ¿cuál es la relación de este mito con la dinámica de la depresión? Bueno, si partimos de la base de que en la psicología profunda la psique es definida como la totalidad de los procesos psicológicos, tanto conscientes o inconscientes, es decir, que toda mi conciencia y todo mi inconsciente construyen una psique. El Eros es en la psique una función de relación, es una fuerza vinculante. El Eros es quien vincula a psique.
Fíjense como cuando la psique pierde al eros, se moviliza con dificultad, pero se moviliza en busca del eros. Si alguien quiere conectar con su mundo interno, necesita de eros. Si alguien quiere conectar con un otro, necesita de eros, ¿no? De ese amor y esa corporalidad que me permiten relacionarme. Mientras Tánatos desune, Eros reúne. Me reúne con los otros y me reúne conmigo mismo. Psique necesita de Eros como expresión de fuerza vinculante para no deprimirse. Hay un apartado que a mí me parece que es bastante interesante. Los estudios en las neurociencias actuales que no responden ni la mitad de las preguntas importantes, ¿no? No hay que irse como una cosa de pensar que las neurociencias va a ser la panacea que va a responder sobre los misterios del hombre, pero hay ciertas cosas que se hacen aporte. Y una de las cosas interesantes es que en los cerebros de las personas deprimidas, en realidad se ha encontrado de que lo que define la depresión no es la tristeza. Lo que define a la depresión es la ausencia de alegría. O sea, los cerebros deprimidos lo que no hacen es conectar con expresiones alegres. Por lo tanto, atención si hay aquí astrólogos o terapeutas. Cuando uno quiere trabajar con la tristeza del otro, no solamente hay que profundizar en la tristeza, sino que hay que reflejar la ausencia de alegría. Yo tenía como un apartado sobre cosas depresivas, pero me parece que lo vamos a dejar para otra ocasión. Lo que sí, a lo mejor comentarles es que la persona que está deprimida, ¿no? Lo que se observa es que su líbido, su energética, su existencia no está fluyendo adaptativamente al mundo, ¿no? Yo en este momento es como que mi energía está fluyendo hacia el tema, está fluyendo hacia ustedes, está tratando de poner vida, ¿no? Y vínculo. En el deprimido, lo que empieza a ocurrir con la energética, hoy día ya es como antiguo hablar de líbido, es que esa vida empieza a volcarse al mundo interno. Por eso que los deprimidos dan la sensación como de no tener fuerza. Porque toda la energía que anteriormente estaba en disposición a la adaptación al mundo, en este momento está como volcándose al interior, como si un mar que empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque pareciera que el deprimido en algún momento ha olvidado algún contenido importante de su historia que necesita recordar para seguir viviendo. Si hay algo que me pasó ahí en la infancia que nunca he querido pensar en eso, y llega un momento en vital donde necesito pensar en eso para seguir adelante, la psique comienza a deprimirse. Es decir, la energía empieza como a tratar de activar, de hacer contacto con la energía, con ese contenido olvidado. Fíjense qué bonito, porque en realidad, desde ese punto de vista, la depresión es una actitud adaptativa de la psique. Es el último intento que tiene para hacer algo que se necesita hacer. En realidad,
todas las psicopatologías son la última expresión adaptativa de psique. Por eso es que la depresión se explica también a través de la imagen del viaje nocturno por el mar, del héroe que en Occidente es tragado por la ballena, desciende a lo profundo de la noche oceánica, ¿no? Recorre ese cuarto oscuro, ¿no? Y va a salir en Oriente, donde aparece el sol, en una sensación de renacer. El viaje nocturno por el mar como expresión del fenómeno deprimido. La noche oscura del alma, el ser tragado por el dragón o el monstruo marino. El viaje al Hades de la psique, ¿no? Este retroceso de la energía. La puesta del sol en el mar, ¿no? Pero que es preludio de un nuevo amanecer. Fíjense ahí cómo lo depresivo y la historia de psique tienen esto como en común, ¿no? De que hay una especie como de viaje a lo profundo y un renacimiento. Ahí está un poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma. Y entonces, a lo mejor esta es como la propuesta principal de la presentación. Uno podría imaginarse que el poema de San Juan de la Cruz, ¿no? El fenómeno depresivo, los cuentos sobre la ballena o el monstruo que se tragan al héroe, el mito de Eros y Psique son todas expresiones de un mismo arquetipo, de una misma experiencia humana que compartimos todos, independiente de nuestra cultura, sociedad u época. ¿Cuál sería esa experiencia? Es algo que hay que construir en conjunto. Pero lo que aquí se postula es que justamente todas estas expresiones simbólicas son una forma de expresar la sensación que tenemos los seres humanos de muerte y renacimiento. La depresión es algo que muere con la perspectiva de que algo nuevo nazca, al igual que el mito de Psique. Esa experiencia es lo que se diría en psicología analítica arquetípica. Esa sensación, la sensación de la posibilidad del renacimiento, ¿no? Que está en tantas culturas, y no solamente la cristiana habla de un chico que fue al inframundo y volvió, ¿no? Recuerdan de que el viaje de Cristo se basa en el viaje al inframundo. Otra cosa es que en nuestra cultura, vaya a saber uno por qué, Sábado Santo no se celebra. No es viernes rápido al domingo. ¿No se han dado cuenta que los colegios nunca dicen qué pasó en Sábado Santo? Es interesante, en el libro rojo de Jung se habla de que Cristo le fue a predicar a los muertos, ¿no? Esa experiencia que también está en el Esquical, que está en Inanna, que está en Perséfone, ¿no? Que están distintas vivencias, pareciera que es una parte del ser humano. Y que pareciera que entonces cuando uno está frente a alguien deprimido, hay que recordarle de que en los casos más graves ese deseo de terminar con la vida no es literal, sino que es la necesidad simbólica de la psique de morir y renacer, ¿no? En este viaje de la doncella de madurar, porque la diferencia entre la doncella inicial y la mujer final que asciende al Olimpo es que madura
gracias a la incorporación de Eros, del vínculo, ¿no? Entre más capacidad vinculante, más madura la psique. Voy a ir cerrando. Me gustaría dejar al menos planteado algunos posibles opuestos al mito del Eros, ¿no? Igual podemos encontrar opuestos, ¿no?, a esta fuerza que nos vincula. Desde el punto de vista emocional, Fobos, ¿no?, que es un soldado amigo de Marte, un tipo malas pulgas, con colmillos, que va a la guerra